Bien, entonces, hoy es jueves 9 de junio, vamos a hacer nuestra clase sincrónica del tema adultez, y para antes de empezar a trabajar en pequeños grupos y comentar sobre las dudas y consultas que puedan surgir respecto de este tema, vamos a hacer una presentación general. Entonces, lo primero que vamos a analizar es en qué momento comienza la adultez y cuánto tiempo dura la adultez. Bien, ¿en qué momento comienza? ¿Cuál sería el parámetro para definir que alguien se convierte en un adulto? Cuando finaliza la osificación, profe. Muy bien, la osificación sería el parámetro biológico, ¿sí? Ese es el parámetro biológico, que es muy difícil de saber en qué momento se da, porque justamente no podemos estar sacándole radiografía a todas las personas en todas, ni tenemos todavía un escáner para ver si queda todavía algún núcleo de osificación en algún hueso. Pero sí sabemos que aproximadamente, tanto mujeres como varones, alcanzamos la osificación alrededor de los 25 años de edad cronológica. Eso desde la perspectiva biológica. Y desde la perspectiva psicosocial, ¿qué leyeron ustedes en relación con cuál sería el indicador para considerar que alguien inició la adultez? O comenzó, o lo podemos empezar a considerar un adulto. No me contesten, piénsenlo, ¿sí? Piénsenlo y me contestan, ¿sí? Profe. ¿Profesora? Sí, decime. ¿Sería cuando uno se va de la casa de los padres? Psicológicamente que uno comienza la adultez. Bien, eso puede ser una. Pensemos más. La dependencia económica, ¿puede ser? Bien, esa es una. ¿Y cómo se...? La independencia económica es un parámetro de algo más general. ¿Qué es qué? ¿Cuál es, cómo se lo denomina? Que tiene que ver con un parámetro de carácter psicológico, psicosocial, podríamos decir. No sé si lo dijeron antes, Maru, no sé cuál le nombraron, porque justo puse silencio porque acá había Cuando mucho... se van de la casa. Bien, cuando se van de la casa, ¿cómo se llama a ese término? O sea, ¿cómo se llama? No. ¿Qué término se le atribuye a ese proceso? Hay un término. ¿Independizarse? Independizarse, sí, pero independizarse sería, digamos, desde la perspectiva social, pero desde la perspectiva psicológica, a ese proceso se lo llama exogamia. Exo era un prefijo que quiere decir ¿qué? Exo. Factores afuera. Afuera. Exo y gamia. ¿Relación? ¿Cómo? ¿Relación? Sí, pero fundamentalmente gamia, el término hace referencia a familia, ¿sí? Entonces, exogamia es precisamente el proceso por el cual alguien sale del grupo primario con el cual se crió. Entonces, quizás el parámetro fundamental es, desde la perspectiva psicosocial, la exogamia. Y la exogamia en realidad, para que alguien logre la exogamia, tiene que lograr estas cuestiones que ustedes señalaron. La primera, independizarse. Pero independizarse no solamente desde la perspectiva moral, ¿no? Porque si pensamos desde la perspectiva moral, uno ya fue autónomo desde la perspectiva moral desde antes, ¿no? Desde que uno pudo empezar a internalizar las normas, más allá que durante la adolescencia esas normas hayan entrado en un estado de crisis, como ustedes leyeron en el texto, crisis de los valores de referencia. Lo cierto es que uno ya durante la pubertad entra en crisis, y durante la adolescencia es todo un proceso de pelearse y con esas normas instituidas por la familia de origen, por esas normas instituidas por las instituciones por las que uno transita, la escuela, el club y demás. Lo que no quiere decir que no las tenga internalizadas, las tiene internalizadas pero se pelea. Entonces por eso no decimos que es heterónomo, sino que lo que decimos que es rebelde
respecto de esas normas. Y o sea, cuando uno accede a la adultez, ya es autónomo moralmente, pero no es independiente, mientras que uno vive en la casa de los padres, no es independiente económicamente. Y a veces, si bien es independiente económicamente, mientras que uno vive en la casa de los padres, ¿qué pasa con la relación con los padres? O con el padre, o a veces con la madre, o a veces con la abuela, ¿no? Uno puede vivir con distintos familiares. Estoy hablando siempre de generaciones que nos anteceden, no estoy hablando de vivir con hermanos, estoy hablando de vivir con padres, con abuelos, ¿sí? Con tíos abuelos. ¿Qué pasa en esos vínculos? En mi caso, por ejemplo, mi mamá a veces me quiere dar órdenes. Yo vivo con mis papás todavía y es como que tengo que igual hacer caso porque son las reglas de la casa, así que por eso también quiero mudarme pronto, así que es todo un tema eso. Nunca lo podríamos haber definido mejor, Dayana, ¿no? Sí. Bien, porque no te veo, Dayana, no te veo, los que me aparecen ahí no te veo. Justamente, Dayana, mientras que vivís en tu casa con tus padres, siempre vas a ser hija. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la relación asimétrica que se da respecto de los roles, ¿no? Más allá de quién tenga o no tenga el poder. La realidad es que vos, cuando estás con tus padres, estás en una relación asimétrica de, podríamos decir, de poder familiar. Porque como vos planteás, ¿quiénes imponen, quiénes marcan las reglas en la casa? Los padres, ¿no? Y muchas veces nos encontramos diciendo, bueno, acá mando yo, acá se hace lo que yo digo, si no te gusta, andate a tu casa, el día que estés viviendo en tu casa, deja todo tirado, no laves los platos, ¿sí? Gastá toda la luz que quieras, total la vas a pagar vos. ¿No escuchan esas frases? ¿Sí? Bueno, como verán, yo todavía tengo hijos viviendo conmigo. ¿Sí? Entonces, bueno, esas cuestiones que uno puede manejarlas de manera más o menos autónomas, heterónomas, si uno las puede imponer de manera heterónoma y decir, bueno, acá se hace lo que digo yo. La realidad es que, bueno, que estamos en un rol asimétrico, ¿no? Mis hijos son mis hijos, no son mis amigos, ni son mis pares, más allá de que podamos tener conversaciones entre casi adultos. Entonces, justamente, por un lado es necesaria la independencia económica, porque esa independencia económica es la que me va a permitir lograr esa exogamia que Dayana, y me imagino que muchos de ustedes están queriendo lograr, si justamente lo que quieren es poder estar o vivir en un ámbito donde ustedes mismos puedan establecer sus propias reglas. Entonces, desde una perspectiva psicológica, la exogamia, desde una perspectiva económica, la independencia material, y también hay aspectos que tienen que ver con otras dimensiones psicológicas, que por un lado tienen o se refieren a lo que podríamos denominar el proyecto de vida, y por otro lado, muy relacionado con lo que mencionamos antes, que es justamente con la afectividad, que es la definición del objeto de amor, o la definición de la identidad, o por lo menos cierta idea respecto de la identidad, y aceptar esa identidad de género que uno tiene, ¿no? Más allá de que, bueno, como también mencionábamos la semana pasada, está comprobado que la identidad de género puede llegar a ser nómade, ¿no? Que a lo largo de la vida uno puede ir como redefiniendo su identidad de género y llegar a transitar algunas de las distintas identidades diversas de las que mencionamos. Entonces, cuando hablamos de... disculpen un minutito. Brenda, no sos la única que tiene tos y la voz tomada. Cuando hablamos de proyecto de vida, lo que estamos queriendo decir es cómo uno va definiendo qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y nosotros siempre tomamos como referencia la canción de Los Auténticos, es de Los Auténticos Decadentes, ¿no? Si yo quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, o si yo quiero dedicarme al teatro, o si yo quiero dedicarme al
deporte de manera profesional, o si yo quiero hacer una carrera y al mismo tiempo estudiar, bien, eso es el proyecto de vida. Es decir, que esa salida de la familia de origen vaya acompañada por un proyecto. ¿Qué voy a hacer conmigo mismo, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mí? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué me imagino? Trabajando y formando una pareja, trabajando y estudiando, juntando plata para ir a recorrer el mundo, trabajando en una cooperativa, trabajando y haciendo voluntariado, trabajando y militando, qué sé yo. Bueno, son tantos los proyectos, ¿no? Pero por lo menos que esa salida vaya acompañada de una proyección, es decir, yo me proyecto, yo me lanzo hacia adelante, salgo de esa familia de origen y empiezo a transitar mi independencia y mi autonomía real. Y por otro lado, respecto a la identidad sexual, justamente se espera que a lo largo de la pubertad y la adolescencia uno haya podido ir elaborando, y afortunadamente hoy en día ustedes viven en un contexto que cada vez va derribando más prejuicios, más tabúes, aunque a algunas familias les cueste aceptarlos, pero por lo menos recién justamente antes de entrar a la clase estaba leyendo un artículo que un equipo de fútbol americano aceptó a una mujer trans entre sus porristas. Uno dice, ¿what? Dirían, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿No? En una sociedad tan conservadora y en un deporte, ¿no? Tan estructurado como es el fútbol americano, que de pronto se permita la inclusión de una porrista trans. Bueno, afortunadamente, esa es por lo menos mi perspectiva, esa es mi ideología, eso es, afortunadamente, vivir en una sociedad inclusiva que acepta la diversidad, que reconoce el derecho de que cada uno ejerza su sexualidad y su género y asuma el género con el que se autoperciba y eso le permita ser a él y a los que los rodea, porque esto también me permito hacer una apreciación, no hay nada quizás más triste para alguien no poder decir abiertamente cuál es su elección de objeto y cuál es el género con el que se autopercibe, porque eso lo hace tanto infeliz a él como si uno quiere a alguien, a las personas que lo rodean, ¿no? Qué más triste que convivir con alguien que no es feliz. Así que bueno, esos parámetros que dijimos recién, o esos indicadores que dijimos recién, son los parámetros para señalar cuando alguien finaliza la adolescencia y accede a la adultez. Ustedes me van a decir, ay, profe, cada día es más difícil, hoy en día alquilar, lograr, bueno, ya ni pensemos en comprar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, tener un trabajo estable, decente, en blanco, con cargas sociales, con los derechos que tiene el trabajo decente, como plantea la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, eso ya es, y que me permite decir, bueno, me meto en un contrato de alquiler, es muy complejo, es muy complejo. Lo que sí les decimos que mientras que ustedes vivan en las casas de sus padres, lo que les está pasando no les pasa solamente a ustedes, es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa, porque tiene que ver justamente con cómo se van configurando, cómo se van dando las configuraciones vinculares. Bien, ¿alguna duda sobre ese límite biológico, psicológico y social entre la adultez y la adolescencia y la adultez? ¿Eso quedó claro? Ninguna. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, Juan? Sí. Bien. Sí, quedó claro. Bien, entonces fíjense, porque cuando ustedes estén trabajando con personas de esa edad, que están entre los 20 y los 30, están en ese proceso de definición. Y lo que vamos viendo es que la adolescencia cada vez se va haciendo más larga, ¿no? Porque como no solamente nos basamos en un parámetro biológico, sino psicosocial, justamente vemos que todavía hay gente que tiene 30, 35 años y que sigue viviendo en la casa de los padres, ¿no? Cuestiones que a veces se facilitan cuando, por ejemplo, pueden formar una pareja y entonces suman dos recursos económicos y pueden alquilar juntos.
O cuando se juntan dos amigas, dos amigos, o una amiga y un amigo, y con cierto trabajo estable dicen, bueno, hacemos el proyecto, nos vamos juntamos nuestros sueldos, nuestras entradas económicas y nos vamos a vivir juntos, y bueno, y por lo menos logramos esa independencia, esa exogamia. Bien, entonces, dicho esto, nosotros vamos a calcular, vamos a poner una fecha, como venimos poniendo siempre, una fecha aproximada, de señalar que la adultez comienza a los 25 años, sobre todo si la analizamos desde la perspectiva del desarrollo motor, ¿no? ¿Por qué? Por esto que dijimos, es decir, lo que pensamos que ya a los 25 años, vamos a marcar acá diferencias significativas entre mujeres y varones, quizás podríamos decir que este parámetro para las mujeres habría que bajarlo, y de hecho, algunos de ustedes comentaron la semana pasada que muchas de las mujeres comienzan un descenso de su rendimiento motor, que es el parámetro que vamos a utilizar para analizar las distintas etapas de la adultez, a partir de los 20 años, ¿sí? Es decir, que en lugar de aumentar su rendimiento motor, muchas lo descienden. Y justamente, si pensamos como inicio, fíjense acá, vamos a tomar acá con rojo las etapas de inicio, vamos a decir que la adultez comienza a los 25 y termina a los 65 desde la perspectiva biológica. Desde la perspectiva biológica. Nosotros vamos a señalar que desde la perspectiva psicosocial, la adultez se inicia con la exogamia, y desde la perspectiva social, en la Argentina, la vejez, o por lo menos la ley en Argentina, a partir de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, considera que las personas, o alguien es una persona mayor a partir de los 60 años. Es decir, que desde una perspectiva psicosocial, por ejemplo, nosotros en nuestras investigaciones, tomamos como punto de partida de la vejez los 60. Pero porque así están organizadas las leyes. Insisto, si lo pensamos desde una perspectiva biológica, pensamos 25, lo digo por el parcial porque después todos los años tenemos algún problema con esta interpretación. Desde el desarrollo motor tomamos como parámetro los 25 años de edad cronológica y los 65 años de edad cronológica. Inicio psicosocial depende de cuándo me voy de mi casa. Inicio de la vejez legal en la Argentina, los 60 años. Pero es legal, no biológico. Los cambios más marcados de la entrada en la vejez se empiezan a notar a partir de los 65. Aunque les digo que yo ya mayor de 60, ya muchos de esos cambios ya los empiezo, y de esos declives ya los empiezo a notar. Entonces, y algo que también es muy importante de señalar, es que este límite de los 65 desde lo biológico también se va corriendo cada vez más. Y algunos inclusive empiezan a pensar que la vejez podría considerarse alguien entre la vejez biológicamente a partir de los 70. Lo cierto es que estamos pensando que la adultez se extiende aproximadamente 40 años, desde los 25 hasta los 65. Y que en función de la expectativa de vida, este número ahora lo vamos a tener que cambiar, vamos a ver qué nos va a decir el censo 2022, todavía tenemos números generales de cuántos somos en el país, pero no tenemos estos números finitos para decir cuál es la expectativa de vida, que sabemos que también se vio afectada por el COVID. Sabemos que en la Argentina también la adultez está determinada por la cantidad de años que uno vive, ¿no? Muchos decimos, y hasta ahora se viene considerando que la adultez es la etapa más larga. Algunos están previendo que si logramos extender la expectativa de vida, como la estamos empezando a lograr, hasta los 100 años o más, quizás hasta la vejez podría llegar a ser la etapa más larga de la vida. En principio nosotros hablamos de 40 años. Y en esos 40 años vamos a marcar 3 fases, ¿no? O 3 subetapas dentro de este gran periodo que es la adultez. Una primera etapa inicial, que es de los 25 a los 35, es una de las más cortas, la más corta, son 10 años nada más. Una adultez media, que es entre los 35 y los 50, y una adultez avanzada, que es entre los 50 y los 65.
Fíjense lo que dice acá abajo, esta división representa variaciones según diferentes investigadores y debilidades de los límites cronológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los límites van a depender del parámetro que establezca, ¿no?, la persona que esté realizando esa investigación. Bien, ¿hasta acá alguna duda de lo que dije? No, profe. Bueno, qué suerte, está re claro todo hoy. Porque lo que pasa es que la adultez es un periodo bastante fácil de analizar. Bien, vamos a ver entonces ahora cuál es el parámetro que vamos a ir señalando para determinar que estamos pasando de una etapa a la otra de la adultez. Bueno, me están llegando, están pin los WhatsApp, digo, ¿quién está tan apurado hoy con tanta información? Bueno, vamos a analizar entonces. Primero señalamos características generales y después vamos a analizar este concepto que para mí es central, que es el de rendimiento motor. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que durante la adultez se da un proceso de involución, es decir, ¿qué quiere decir involución? Que seguimos desarrollándonos, pero lo que vamos a ver es que empieza a haber un declive, involución como sinónimo de declive. ¿De declive de qué? Del rendimiento motor. ¿Qué es el rendimiento motor? La capacidad que tenemos de realizar las actividades motrices, sean de cualquier ámbito, sea deportivo, de la danza, de actividades hasta de la vida cotidiana, todas las actividades motrices, toda la actividad física que hacemos en su máxima expresión. ¿Sí? A eso hablamos de rendimiento motor. Tenemos un rendimiento motor máximo cuando eso lo podemos hacer con la máxima intensidad, el máximo volumen y todos los parámetros que uno usa relacionados con la carga y el entrenamiento. Pero lo que empezamos a ver, vamos a ver que durante la adultez hay un momento que se mantiene ese rendimiento motor y que luego, producto de un proceso que vamos a señalar, comienza a haber un declive. Entonces, también lo que vamos a ver entre los adultos es una gran variabilidad intraindividual e interindividual. Esto, por favor, escúchenlo bien, porque siempre hay lugar para confusiones, ¿sí? Inter quiere decir entre. Interindividual quiere decir entre dos personas. Variabilidad interindividual quiere decir que hay, no solamente, como vimos en la adolescencia, diferencias de rendimiento motor entre mujeres y varones. Dijimos, una de las características fundamentales de la adolescencia es la manifiesta diferenciación específica sexual, como las mujeres, como tenemos estrógenos, y los varones, como tienen testosterona. Esa diferencia hormonal, esa diferencia de dosaje hormonal hace que los varones tengan más hipertrofia muscular, las mujeres más hipertrofia de tejido graso, y que entonces, puestos a realizar determinadas tareas que requieran, por ejemplo, fuerza, velocidad o resistencia, los varones van a tener un rendimiento motor superior. Bueno, esa diferencia, por supuesto, se sigue marcando, pero acá lo que vamos a empezar a ver es diferencias de rendimiento entre personas del mismo sexo. Es decir, Juan puede tener un rendimiento distinto del de Pedro, y Maru puede tener un rendimiento, si Maru, no me voy a comparar con Maru porque Maru es mucho más joven que yo, pero si por ejemplo estuviese acá la profesora Almada, que tenemos meses de diferencia de edad, podríamos decir que somos dos mujeres adultas mayores y sin embargo podríamos tener diferencia de rendimiento, es decir, somos heterogéneas, somos distintas en nuestro rendimiento entre personas de la misma edad cronológica y del mismo sexo. Y respecto de la heterogeneidad intraindividual, es que cada vez se hacen más manifiestas aquellos aspectos de mí que están desarrollados y aquellos aspectos de mí que nunca logré desarrollar. Por ejemplo, yo sigo teniendo en este momento muy buena resistencia aeróbica, porque toda la vida hice trabajo aeróbico, trabajo de velocidad, y sigo teniendo poca fuerza, porque nunca la ejercité. Y la flexibilidad depende, hay días que tengo más o menos, de acuerdo con si ese mes la estoy ejercitando o no. Entonces, cada vez se hace más marcado
Y esto inclusive les va a pasar a aquellos que siguen haciendo actividades de rendimiento. Entonces, a esa diferencia de rendimiento, tengo mucha fuerza y poca flexibilidad, tengo mucha resistencia y poca fuerza yo, intraindividual. Es decir, tengo rendimientos distintos en mí mismo. Entonces, hay un declive o involución, hay una variabilidad interindividual que hace que cada vez seamos más heterogéneos, hay una asincronía. Sincrónico es lo que está pasando ahora. Ustedes están ahí y yo estoy acá, y Maru está ahí. Estamos todos en el mismo momento. Asincrónico es que se da en distintos momentos. Lo que se ve es una diferencia de involución de las capacidades y de las habilidades en distintos momentos. Y esto también va a tener que ver con, puede tener que ver con enfermedades crónicas no transmisibles que uno va adquiriendo, o puede tener que ver también con cuestiones genéticas que se acentúan producto de los hábitos en esa instancia de la vida. Y por último, como característica general, tenemos que entender que al envejecimiento normal, es decir, al declive que van teniendo por el envejecimiento celular, nosotros podemos sumar más carga de envejecimiento. A eso lo llamamos envejecimiento adquirido. Y ese envejecimiento adquirido son los que llamamos la práctica o no de hábitos saludables. Por ejemplo, todos los que voy a nombrar ahora son los que consideramos hábitos que atentan contra nuestra capacidad, o sea, contra nuestro proceso de envejecimiento, es decir, lo aceleran. Con estos hábitos nosotros sumamos años. Por ejemplo, con la inactividad física, que es que no hacemos la cantidad de actividad física suficiente, o con el sedentarismo, que tiene que ver con la cantidad de horas que pasamos sentados. A veces podemos ser activos, pero contrarrestamos toda esa actividad física que hicimos con la cantidad de horas que pasamos sentados. La mala alimentación, comer de más, comer cosas que no nos alimentan, o no comer lo que necesitamos. Entonces, a veces podemos comer de más, a veces podemos comer bien, pero cosas que no nos alimentan, y a veces podemos comer y no comer lo que necesitamos, ¿sí? Todo eso puede ser causa de envejecimiento prematuro. Las adicciones de todo tipo. Siempre pensamos en las drogas, ¿sí? La marihuana, la cocaína y otras. Pero saben que las peores adicciones son las permitidas, el alcohol y el tabaco. La falta de descanso, no dormir la cantidad de horas suficientes, eso también envejece de manera prematura. Y dos aspectos que son muy importantes, por un lado es la escasez de redes y vínculos, es decir, personas que viven solas, que no tienen amigos, pero también envejece y hace muy mal tener gente que nos rodea tóxica, es decir, vínculos que nos perjudican, que nos hacen sentir más, que nos menosprecian, que nos maltratan. Y por último, acá habría otro que agregar, que está comprobado hoy en día, está comprobado que también el nivel de estudios es un factor protector del envejecimiento, porque no solamente cuando pensamos en el envejecimiento tenemos que pensar también en las capacidades psíquicas, y está comprobado que lo mejor que podemos hacer por el cerebro es seguir estudiando. Entonces ahí tendríamos que agregar el nivel de estudios y la capacidad de seguir aprendiendo, y por último el estrés, es decir, estar sometido a situaciones de mucha tensión. Esto quizás es lo más difícil de manejar. Y antes de que ustedes se pongan a que planteemos la posibilidad de trabajar en pequeños grupos, vamos a marcar este aspecto que es tan importante, que es ¿por qué se produce este declive? Este declive o esta involución del rendimiento motor se produce por lo mismo por lo que lo empezamos a tener. Nosotros empezamos a tener rendimiento motor porque entramos en la madurez sexual e incrementamos nuestros niveles de producción de hormonas sexuales, estrógenos y testosterona. Pero, llegado la etapa media de la vida, se producen procesos tanto en las mujeres como en los varones, es decir, cuando llegamos acá, se produce un proceso que en el caso de las mujeres se llama menopausia, y en el caso de los varones se llama climaterio masculino, algunos lo llaman andropausia, por lo cual se empiezan, nuestros órganos
reproductivos y nuestros órganos sexuales, empiezan los testículos en los hombres, los ovarios en las mujeres, a producir, y en un momento dejan, la producción es mínima, de hormonas sexuales, con lo cual eso también incide en el rendimiento motor y acelera el envejecimiento. Entonces, vamos a hablar de una disminución paulatina en la producción de hormonas sexuales que va a provocar un descenso gradual del rendimiento motor. Y ese descenso gradual, que es lo que ustedes ahora nos van a explicar, va a estar dado por, entre otros factores, además de toda esta lista que señalamos acá, que lo vuelvo, no acá, todo esto va a contrarrestar el envejecimiento. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo en cuenta ninguno de esos factores protectores y además, fundamentalmente, no hago actividad física, en la adultez inicial puedo llegar a tener un mantenimiento relativo. ¿Relativo a qué? A que haga o no actividad física. En la adultez media, por más actividad física que haga, voy a empezar a sentir una reducción progresiva de mi rendimiento motor. Y en la adultez avanzada, a partir de los 50 años, que para muchos también se la denomina adultez media o edad media, ¿no? Lo que empieza a ver es una reducción acentuada. Y como les dije, la única forma de contrarrestar, además de el resto de los hábitos, pero la más efectiva de todos ellos, es seguir haciendo actividad física. Y como última cuestión, para que ahora sí se vayan a leer, algo que hasta ahora nosotros no habíamos diferenciado es en qué invierte su tiempo la persona adulta. Nosotros cuando hablábamos de los niños, de los púberes y de los adolescentes, hablábamos de actividad física en forma general y hablábamos de ejercicio físico, si hacía alguna actividad física extra por fuera, hablábamos de educación física dentro de la escuela y hablábamos de otras actividades fuera del entorno escolar. Si practicaba un deporte, si practicaba algún tipo de deporte urbano. En cambio ahora, cuando hablemos de la adultez, tenemos que pensar que el adulto suele hacer 3 tipos de actividad física. La primera es la cotidiana, es decir, en general los adultos tenemos bajo nuestra responsabilidad la realización de las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué son las actividades básicas de la vida diaria? Lavar la ropa, hacer la comida, ir al supermercado, lavar el auto, cortar el pasto, hacer arreglos en la casa. Pero también muchos de nosotros hacemos actividad física laboral. Ahí tenemos una señora haciendo trabajo doméstico, tenemos unos señores haciendo construcción, hoy hay muchos señores haciendo limpieza también, y hay muchas mujeres, empieza a ver que hacen construcción, ¿no? Esas fotos están porque, bueno, todavía los estereotipos de género respecto de las actividades laborales siguen estando. Y por último, el último tipo de actividad física es la que llamamos actividad física sistemática, que es el ejercicio físico, la actividad deportiva, la actividad que se hace con una determinada finalidad. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ustedes vayan a leer ahora el texto van a ir viendo que no todos los tipos de actividad física van sufriendo el mismo declive a lo largo de la adultez. Y que justamente lo que vamos a ir viendo ahora cuando ustedes empiecen a leer es cómo a lo largo de cada momento de la adultez van cambiando las manifestaciones en estos 3 tipos de, en estos 3 tipos de actividad física. Bueno, se van sufriendo declives de manera diferente. Bien, hasta acá la presentación. ¡Qué suerte! Somos un montón hoy, ¿eh? ¿Hasta acá alguna consulta de lo que planteé? ¿O estamos en condiciones de empezar a trabajar en pequeños grupos y analizando cada uno de los tipos de adultez? Yo quería preguntarle, profe, porque tuve dudas al momento de completar el trabajo práctico de síntesis, hay algunos ítems como que no se mencionan mucho en el texto. Bien, entonces vamos a hacer una cosa, a ver qué te parece, Juan, porque entonces ya ahí nos meteríamos a analizar cada uno de los tipos de adultez, porque en el trabajo práctico de síntesis ustedes tienen que, como es tan variable, son 40 años, donde hablamos de adultos, pero pasan cuestiones muy diferentes. No es lo mismo tener 30 años y ser un deportista que tener
50 y ser un sedentario, o tener 30 años y ser un sedentario y tener 55 y ser un deportista, ¿no? O sea, más allá de lo cronológico, como dijimos, los hábitos adquiridos, los hábitos de vida van sumando un envejecimiento adquirido. Entonces yo te propongo lo siguiente, Juan, a ver qué te parece. Les propongo a todos. Hacemos ahora un trabajo en pequeños grupos, analizando cada subgrupo una de las etapas de la adultez, y a partir de ese momento, luego hacemos una puesta en común y vamos aclarando las dudas, incluidas completar el trabajo práctico de síntesis. ¿Qué te parece, Juan? Ok, buenísimo. Bueno, entonces dejo de grabar, así puedo, esto no queda grabado.